Hola, hola, mi nombre es Lady Ojeda y en este video presentaré el análisis de la declaración de IVA del quinto bimestre del año 2025 de la empresa Pexa Limitada. Vamos a hacer una pequeña introducción donde hablamos un poquito del impuesto al valor agregado en Colombia, que está regulado por el Estatuto Tributario con el artículo 420, que define los hechos generadores del impuesto, y el artículo 429, que establece en qué momento se causa. En ese análisis revisaremos las cifras principales, explicaremos los saldos a favor y retenciones, y finalmente cómo PEXA llegó a un pago real de 32.391.000 pesos. Tenemos un objetivo específico, perdón, un objetivo general, que es analizar la declaración como tal, y tenemos ya los objetivos específicos, que son como revisar ingresos, para hacer impuestos, interpretar el IVA generado y el IVA descontable, explicar la compensación del saldo a favor, aclarar por qué el único pago del periodo fue de 32.391.000 pesos, identificar fortalezas y debilidades, y la normatividad tributaria vigente que por la cual nos estamos rigiendo en estos momentos. Entonces les voy a compartir un poquito la presentación. Esta es la presentación. Entonces, PEXA declara IVA de forma bimestral, ¿sí? Según el artículo 496 del Estatuto Tributario. Los valores principales fueron un ingreso bruto de 15.529.152.000 pesos. ¿Sí? Tenemos unas compras netas de 8.785.021.000 pesos. Y tenemos un IVA generado de 2.238.040.000 pesos. Un IVA descontable de 1.220.180.000 pesos, con un saldo a favor del periodo de 285.483.000 pesos, y un saldo a favor del periodo anterior de 247.494.000 pesos. Tenemos unas retenciones de IVA prácticas de 32.391.000 pesos. Estos valores están soportados con la factura electrónica según los artículos 615, 616-1 y 617 del Estatuto Tributario. Entonces, aquí, si ven, aquí tenemos ya anterior, mostrábamos la declaración recibida por la DIAN, y aquí está el comprobante de que fue pagado, de que fue pagada, perdón. Entonces voy a bajar un poquito para mostrarles una gráfica, que en la primera gráfica observamos que los ingresos ascienden a 15.029 millones, mientras que las compras presentadas equivalen a 8.785 millones. Entonces, los valores son coherentes con la tarifa del 19% establecida en el artículo 468. ¿Sí? Tenemos la gráfica 2, del IVA generado versus el IVA descontable. En esta segunda gráfica observamos que el IVA generado fue de 1.238 millones, mientras que el IVA descontable fue de 1.228 millones, conforme a los artículos 485 y 488 del Estatuto Tributario. Entonces, la pregunta es, ¿por qué PEXA pagó solo 32.391.000 pesos? Entonces voy a hacerles ahí como un paréntesis para quedar como del por qué es importante saber del por qué pagó ese valor. Entonces, tenía un saldo a favor del periodo de 285.483.000 pesos. ¿Sí? De acuerdo al artículo 815, permite la compensación automática de esas a favor. ¿Sí? Y tenía un saldo a favor del periodo anterior de 247.494.000 pesos. Esto lo soportamos con el artículo 850, que regula los saldos a favor que pueden arrastrarse o solicitarse sin devolución. Entonces, si bien PEXA tenía que pagar un IVA de 565 aproximadamente millones, esos dos saldos superan los 530 millones de pesos, y compensan totalmente el IVA generado del bimestre, ¿sí? Em, entonces, PEXA solo debió pagar el valor correspondiente a las retenciones de IVA que le practicaron sus clientes, por un total de 32.391.000 pesos.
¿sí? El artículo 437-1 establece la retención del IVA y el decreto 1625 de 2016 aclara que las retenciones no pueden compensarse con saldos a favor. Por eso, aunque PEXA tenía más de 500 millones de pesos a favor acumulados, este valor no puede cubrir las retenciones y la empresa está obligada a pagarlas en efectivo. De esa manera llegamos a este valor a pagar, ¿sí? De 32.391.000 pesos. Bueno, encontramos unas fortalezas, eh, que es los saldos a favor significativos, conforme a los artículos que ya mencionamos, que es el 815 y el 850. Tenemos el IVA descontable y soportado según los artículos 485 y 488. Tenemos la declaración presentada oportunamente según el artículo 579-2. Tenemos también debilidades, ¿sí? Las principales debilidades identificadas son la empresa no está registrando las devoluciones a pesar que el artículo 489 del Estatuto Tributario las menciona, ¿sí? Hay una acumulación alta de saldos a favor sin gestión, ¿sí? La idea no tenerlos porque normalmente estos saldos a favor cuando son muy altos, a veces la DIAN intenta hacer fiscalizaciones y pues la empresa se puede exponer un poquito más de lo que debería ser, por decirlo así. Y pues las retenciones siempre, digamos que pagar más de 30 millones de pesos, pues siempre se ve afectado el flujo de caja y pues la idea sería como ir amortizando ese valor en el tiempo, ¿sí? Y como irlo ahí más o menos teniendo como ese valorcito de constante que se paga normalmente de retenciones, ¿sí? Entonces tenemos unas estrategias de mejora que sería como gestionar saldos a favor, eh, que bueno, se está haciendo realmente. eh, Implementar revisiones internas para evitar sanciones, ¿sí? Digamos, como, como para evitar sanciones, como si serán los saldos que estamos reportando, como tener todos los soportes, verificar eso, tener como una planeación de un calendario para entregar estas declaraciones a tiempo, ¿sí? Entonces, por otro lado, tenemos las sanciones, ¿sí? Las sanciones pueden ser del artículo 641 que es una sanción por extemporaneidad, el artículo 647 que nos habla de una sanción por inexactitud, el artículo 635 que nos habla de intereses moratorios y el artículo 684 que nos habla de la fiscalización por parte de la DIAN, que ya lo había mencionado. Entonces decimos que en conclusión, aunque inicialmente se podría pensar que PEXA debía pagar un valor alto, ¿sí? La compensación de saldos a favor que están reguladas por los artículos 815 y 850, afortunadamente cubrió completamente el impuesto del periodo. El único valor que debió pagar la empresa pues fueron los 32.391.000 pesos, como le exige el artículo 437-1. Entonces, nada, muchísimas gracias por ver este análisis. Espero que esta información haya sido clara como para comprender tanto la declaración como el valor final pagado por PEXA y digamos que las oportunidades de mejora, las debilidades y fortalezas que puede esta empresa tener para poder, digamos, no caer en sanciones tributarias con la DIAN. Muchísimas gracias. Hasta una próxima.